Bueno, cuando volvamos el miércoles, si Dios quiere, ya va a estar la campaña a escasas 72 horas de formalizarse lo que es la marcha, ¿no? Ya definitiva de la campaña. Y bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, lamentablemente, parecería ser que la campaña política va a empezar a tener aristas complicadas, muy, pero muy sucias. Esperemos que esto sea nada más que eh, una cosa eh, que nosotros, no sé, pensamos que ya a esta altura de la democracia deberían evitarse. Sin embargo, hay cualquier cantidad de intereses en juego y hay quienes apelan, apelan a este tipo de cuestiones, a campaña sucia, tratando de ver si lo pueden voltear al adversario, que en este caso es considerado un enemigo, para ver si a partir de eso pueden quedar solamente algunos en carrera. Por supuesto, está todo absolutamente reñido, ¿no?, con lo que correspondería hacer en una campaña política, que es ganarle a mi adversario en base a tener mejores propuestas, eh, una campaña que va a llevar adelante ideas para superar el actual momento, pero lamentablemente parecería, ojalá que me equivoque, pero aparentemente la campaña va a empezar a tomar un perfil muy, pero muy siniestro, diría. Esperemos que me equivoque, pero parecería que así va a ser. Ojalá que no sea, que sea la campaña que se caracterice por la mayor cantidad de propuestas posibles. Bueno, quiero referirme a un tema que yo considero que no es menor, y alguien dirá, oh, recién se acuerdan de hacerlo. Bueno, hay un viejo dicho que dice más vale tarde que nunca. La vicepresidente de la Nación, estoy hablando de la licenciada Gabriela Michetti, dispuso, en su carácter de presidenta del Senado, que a partir de ahora ya no va a haber más los famosos canje de pasajes en el Senado. La medida la toma la presidenta natural del Senado, porque es vicepresidente de la Nación, y levantó verdaderamente una enorme cantidad de críticas. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Desde algunos sectores de la política, interesados en que esto se perpetúe y continúe, pero la medida de Michetti tuvo una amplia aceptación y aplausos por parte del ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que pasa? La resolución que tomó la vicepresidenta impedirá que los senadores mantengan un viejo beneficio de la nación, estoy hablando, ¿no? Un viejo beneficio por el cual podían canjear mensualmente por dinero en efectivo 20 pasajes de avión y 10 en micro, bajo esa modalidad. Cada legislador que decidía no viajar, lograba hacerse de un sobresueldo estimado en unos 90.000 pesos por mes. Hoy un senador cobra 220.000 pesos por mes en bruto, 150.000 pesos de bolsillo, y este tema de los pasajes le sumaba casi 100.000 pesos más.
O sea que cada senador de la nación, es decir, Juan Carlos Romero, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore, que son los 3 senadores por Salta, cada uno de ellos cobraba aproximadamente 250.000 pesos mensuales, 150.000 que corresponden a la dieta y aproximadamente 100.000 por este tema de los pasajes. ¿Qué dijo Michetti? Estas cosas las venía trabajando desde hace tiempo en la Cámara y la finalización del canje de pasajes ha sido consensuado con la mayoría de los senadores. Todos sabemos que hay que ser cada vez más transparente y darle señales a la sociedad. La presidenta se sumó así a la iniciativa que a fines del año pasado había adoptado el presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que en Diputados pasó lo mismo ya el año pasado y allí esto se había terminado. Sin embargo, los senadores seguían con esta posibilidad, como dije, de canjear los pasajes en avión y en micro por dinero en efectivo, obviamente los que no utilizaban, y llegaban entonces a esta especie de sobresueldo de casi 100.000 pesos. Como digo, a partir del 1 de agosto se va a reducir a la mitad la cantidad de pasajes que los legisladores y funcionarios podrán solicitar para viajar a sus provincias. ¿Qué es lo que dijeron los que protestaron? Porque protestaron. Ninguno de los senadores que levantó la voz para oponerse a esto se animó a decirlo públicamente poniendo la cara. Todo lo que dijeron lo hicieron en los pasillos del Senado o tras bambalinas. O cuando declararon esto ante algún periodista le pidieron un absoluto off the record. ¿Y qué dijeron como argumento? A Michetti no le afecta porque ella vive en la capital y lo hace cuando está a punto de irse. Por eso digo, cuando al comienzo decía que más vale tarde que nunca. Ahora, qué bueno sería conocer quiénes son los senadores que salieron a decir esto, que se oponen a esta medida. Porque realmente resulta increíble que los que se supone son los padres de la patria, porque ahí en el Senado, en el honorable Senado de la Nación, se supone que están hombres y mujeres que representan el ideal del político y todo lo demás, aunque todos sabemos que últimamente el Senado de la Nación es nada más y nada menos que un aguantadero que sirve para que los delincuentes estén ahí huyendo de la justicia. Lamentablemente esto es así. Los propios senadores han bastardeado la honorabilidad del Senado. Y cuando aparecen o cuando se conocen este tipo de cuestiones y aparecen las voces que se oponen a esto, lo vuelven a bastardear al Senado. Porque imagínense ustedes que si un senador está cobrando de dieta o de sueldo, para traducirlo, más o menos unos 150.000 pesos de bolsillo, hay que preguntarse cuántos otros trabajadores argentinos tienen la posibilidad de acceder a esa plata. Aparte de lo que significa ser un senador de la nación. Ser un senador de la nación significa ser una persona absolutamente considerada en el mundo. Cuando un senador de la nación llega a cualquier lugar del mundo, es recibido realmente como si fuera un padre de la patria. Tienen 50.000 privilegios. Y encima, ¿no es cierto?, tenían la posibilidad esta
de canjear 20 pasajes de avión y 10 de ómnibus y quedarse con la plata, meterse la plata en el bolsillo. Ahora cuando dicen no lo van a hacer más, los tipos ponen el grito en el cielo. Hay algunos legisladores acá en Salta, provinciales, que andan haciendo una feroz campaña para que saquen los símbolos religiosos de los edificios públicos, y uno dice, qué manera de practicar alpedismo, qué manera de estar al pedo estos tipos. ¿Por qué no se ocupan de estos temas? Porque ahí es cuando aparece aquello de la corporación, ¿no? Que se actúa corporativamente. ¿Por qué no se ocupan de estos temas? En la Argentina, con la situación de extrema gravedad que se vive desde lo financiero, lo económico y por ende en lo social, hace falta que se extremen las medidas. ¿Para qué? Para hacer cada vez menos oneroso el funcionamiento del Estado. Y el Estado, que somos todos, porque el Estado no es una entelequia, no es un edificio enorme que uno mira y dice, che, ahí está, mira ese don Estado. No, el Estado somos todos. Entonces hay que tratar de que el Estado sea cada vez más eficiente y menos costoso. Y el tema en los ámbitos legislativos, particularmente en lo que es el Parlamento Nacional, el Congreso Nacional, tanto senadores como diputados, si se pusieran, alguna vez yo recuerdo, no hace mucho, se hizo una exhaustiva investigación sobre los gastos del Senado. Y la verdad que eran increíble la cantidad de plata que el Estado, que es decir, que nosotros destinamos para que el Estado, para que el Parlamento pueda funcionar. En este caso, la Cámara de Senadores. Cada senador tiene en promedio, unos más, otros menos, pero aproximadamente tiene 20 empleados. 20 empleados. Es decir, hay un señor o una señora que se sienta en la banca, pero alrededor suyo tiene aproximadamente un promedio, repito, de 20 empleados. Obviamente, ¿quién le paga? Nosotros, es decir, el Estado. En esa posibilidad de designar gente que tienen los senadores, y no todos, voy a hacer la aclaración, no todos, pero buena parte de ellos aprovechan para meter ahí en esos cargos que son absolutamente bien pagados, bien rentados, a familiares, amigos, amantes, lo que sea. Y entonces usted dice, che, ¿es necesario que un senador tenga asesores? Sí, como es muy necesario que los concejales tengan asesores, que los diputados tengan asesores, porque un concejal, un senador nacional que llega a la banca, no tiene que saber de todo. Entonces, por lo menos necesita un asesor jurídico para que si va a presentar un proyecto de ley o de ordenanza, alguien que sepa de leyes le mire y le diga, sí, esto está ajustado a derecho o no. ¿Tiene que tener un experto en economía? Claro que sí, porque todos los legisladores tratan presupuesto. Y el presupuesto es nada más que darle un destino a los dineros de todos. Entonces, si yo no soy contador y soy legislador, en buena hora que tenga como uno de mis asesores a un contador, por ejemplo, o a un economista, para que me diga si está bien el proyecto que envió el Ejecutivo. Y tengo que tener también un asesor en salud, por ejemplo. Y lo mismo en educación. Y póngale, si usted quiere, póngale también que necesito un asesor en seguridad. De manera tal
que hasta ahí van 5, póngale que tenga 6 asesores, con alguien a lo mejor que le pueda hacer una lectura sobre la situación social. ¿Mm? Y usted tiene 6 asesores que son los que le van a llevar, lo que le van a hacer que usted legisle de la mejor manera posible. Pero dígame, ¿y el resto? Porque le vuelvo a decir, la mayoría de los senadores tienen casi 20 asesores. Encima de eso, porque ahí aparece un montón de sinvergüenzas, de legisladores sinvergüenza que le agarran a un tipo que está sin laburo y le dicen, che, vení, vos cómo andás. Y el tipo le dice, estoy recagado, hermano, no tengo laburo, no tengo un mango. Ah, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a nombrar asesor mío. Y te voy a nombrar asesor y el otro, el pobre infeliz, le dice, che, ¿y cuánto voy a cobrar? Y le dice el legislador, y bueno, vas a cobrar 20 lucas. El tipo que está desesperado sin laburo dice, gracias hermano, y se le tira a los pies, dice, mi vida te pertenece. Y entonces ahí el legislador Chantum le dice, no, pará hermano, ¿sabe qué? Yo te voy a dar 20, y ahí aplica la doctrina Neurus. ¿Se acuerda del profesor Neurus? Uno para ti, otro para ti, 1000 para mí. Entonces el legislador le dice, de los 20 lucas vos me tenés que dar 12 y vos te vas a quedar con 8, o le va a decir, me tenés que dar 15 y te quedás con 5. Y como el tipo está tirado como pan de picnic, como no tiene para morfar, agarra viaje. Y dice el tipo, le dice a la patrona, le dice, che viejo, al fin has conseguido el laburo. Sí, dice, pero mirá, este infeliz me saca mucha guita. Y bueno, viejo, agarrá, dice, si vos sabés que estamos en la lona. Y entonces el tipo termina vendiéndose por 5 lucas, pero él el recibo lo firma por 20. ¿Cuántos casos de esto hay? Y hubo y habrá. ¿Mm? Entonces, repito, no son todos, no soy tan necio de decir que todos son iguales, pero hay muchos que son así. Entonces, al final, ese legislador inescrupuloso, disfrazado de político, disfrazado de legislador, a fin de mes recoge una extraordinaria cantidad de plata. Y encima tiene la posibilidad de venderlo a los pasajes. Hace falta que los legisladores comiencen a legislar sobre los temas en serio, los temas que en verdad le importan al ciudadano. Como este, por ejemplo. ¿Cuándo en Salta vamos a discutir, pero discutir en serio, si tiene sentido o no la existencia del Senado provincial? ¿Tiene razón de ser el Senado provincial? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Tiene razón de ser? Porque el Senado provincial, acá en Salta, la mayoría de las veces ha funcionado más como una escribanía, o como dice mi querido amigo y colega el gringo Marocco, como una fotocopiadora del Poder Ejecutivo. Porque, a decir verdad, en la oposición en el Senado de Salta siempre ha tenido una representación exigua. Ha sido muy poca las bancas ocupadas por la oposición en el Senado. Entonces, los oficialismos de turno, el oficialismo de Roberto Romero, el oficialismo de Hernán Cornejo, el único que se la vio negra con el Senado fue Ulloa. Y después el de Juan Carlos Romero, y después el de Juan Manuel Urtúa, y el Senado fueron una escribanía que refrendó absolutamente todo lo que mandó el Ejecutivo, o los proyectos que salían del propio bloque oficialista.
Por ahí se escuchaban algunas voces aisladas de los senadores de la oposición, como alguna vez lo hicieron senadores radicales, o actualmente, o no actualmente, pero hace un par de años atrás, la banca del senador por la capital, que lo tenía la señora Gabriela Serrano, que era del Partido Obrero, y que Gabriela Serrano, que es una militante muy reconocida, más allá de quien no comparta su ideología política, y se hacía escuchar, levantaba la voz. Y a Gabriela Serrano, con lo chiquita que se le escuchaba decir y defender un montón de cosas en beneficio de mucha gente, pero a la hora de votar el oficialismo decía no, votemos para el otro lado, y toda la argumentación que daba Serrano se perdía. Entonces uno se pregunta, ¿tiene gollete, tiene sentido mantener una estructura como el Senado de la provincia? ¿Tiene sentido? El actual senador por Capital, Guillermo Durán Cornejo, más de una vez siendo senador, siendo él parte del cuerpo, con la sinceridad que lo caracteriza y sin pelos en la lengua, Durán Cornejo dijo muchas veces, este cuerpo no sirve para nada, y dijo, bueno, pero si usted es uno de los senadores, sí, pero ¿qué quiere que le diga? No tiene razón de ser, dijo Durán Cornejo. Entonces, será importante que en el momento en que se discuta, porque el tema de sacar o no el Senado depende de una reforma constitucional, porque no se lo puede sacar por ley, no puede el gobernador de turno decir, por la presente elimínase el Senado, no, tiene que haber una reforma constitucional. Pero se debería poner en debate ese tema. Y si no, ver cómo hacer para reducir los gastos. Volviendo al tema original del Senado Nacional, esta medida de la vicepresidente Gabriela Michetti, sería importante que se lo debate en serio y se diga, che, ¿cómo hacemos para abaratar costos con esto? ¿Cómo hacemos para que el Senado funcione mejor, pero con un costo más bajo? Pero resulta ser que cuando aparece esta medida, que es absolutamente justa, porque a mí me parece que es de absoluta justicia la medida que toma Michetti, aparecen ya las voces y dicen, ve, pues qué gracioso, y ya lo cuestionan. ¿Cómo se controla eso? Y yo me imagino, sentido común nada más. Un legislador que vive en el interior, como acá pasa con los diputados y senadores del interior de Salta. ¿Cómo se maneja el tema de los pasajes o el tema del combustible? Pero hay que regularlo, pero no puede ser que los tipos dispongan de casi una dieta más en carácter de movilidad. Son los grandes temas que hay que debatir. Por ahí uno dice, che, qué bárbaro, el presupuesto no alcanza. No alcanza y vemos que hay carencia de insumos en los hospitales, hay comedores, ahora se armó una polémica tremenda porque los clubes de fútbol como River Plate y otros que le siguieron, le abrieron sus puertas para que aquellos hermanos argentinos, aquellos ciudadanos argentinos en situación de calle tengan un lugar donde ir a protegerse un poco del frío. Yo no entiendo de por qué el Macri se tiene que enojar. Yo no sé, porque Macri está enojadísimo, lo quiere matar a Donofrio, al presidente River. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En buena hora que los clubes hagan esto. En buena hora, qué buena medida, qué buena jugada. Y si vemos que hay tantas carencias, bueno, entonces veamos de optimizar los recursos y no los dilapidemos y dejemos que unos cuantos se llenen los bolsillos de guita mientras los demás la pasan muy mal. Así que me parece una medida fantástica la de Michetti, pero vuelvo a decir, hay que ver
hay que ver que aquellos que van a ser legisladores, inclusive los que van a ser elegidos senadores ahora, vayan con una idea de discutir cómo se hace para optimizar el tema de los gastos de funcionamiento del Senado Nacional. Y veamos acá en Salta si tiene sentido o no la existencia de este Senado, que jamás dijo nada. Vuelvo a decir, algunos senadores de la oposición, como el caso ahora de Durán Cornejo, de José Ibarra, de Nolasco, que son los 3 senadores opositores sobre un cuerpo de 23, por lo menos ellos levantan una voz, pero claro, como les digo, son 23 senadores y están 20-3, nunca van a poder ni siquiera aprobar nada. Entonces, ¿tiene gollete eso? No, mandan el pliego de un juez para que alguien sea juez. ¿Y qué hace el Senado? Realmente cumple con lo que tiene que hacer, dice, che, y este fulano, este tipejo tendrá las condiciones para hacer, y no, lo aprueban. ¿Por qué? Porque dice Juan, y antes era dice Juan Carlos, y antes era dice Hernán, y antes era dice don Roberto. Y tiene gollete tener un organismo legislativo con estas características. Yo creo que no. Existen en otros lugares de la Argentina estados unicamerales, es decir, que tienen una sola cámara legislativa. Por ahí con algunos colegas discutimos algunas veces sobre este tema. Sería bárbaro si el Senado realmente tendría que actuar como dice la Constitución, que es lo que tiene que hacer el Senado. Pero el Senado no hace nada. El Senado ratifica la voluntad de el jefe de turno, que viene siendo el gobernador. Y no le importa, ¿no? Y el gobernador se llama Urtubey, mañana se llamará Sáenz, y el Senado hará lo que quiera Sáenz, y después vendrá no sé quién, cualquier otro, y le dirá lo mismo. Así que creo que en esta época de crisis, muy particularmente, vuelvo al origen de este comentario, me parece absolutamente acertada la medida de la vicepresidenta. Usted me dirá, sí, es tarde, ya se está yendo. Sí, es cierto, es tarde, ya se está yendo. Pero mejor ahora que nunca, ¿no le parece?